Sean todos muy bienvenidos a este tiempo que seguimos preparando con mucho cariño para poder llegar a tu casa y a tu familia con una alabanza, con una reflexión de parte del corazón de Dios. Agradecemos a Dios por su fidelidad, porque Él ha sido bueno, o mejor dicho, muy bueno con nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestros pastores. El día de hoy está a cargo de la alabanza un invitado. Él se llama Cristian Vargas Ojeda, es de la Iglesia Metodista Pentecostal y posteriormente a esto escuchamos la reflexión a cargo de nuestro hermano Ricardo Beltrán Arauz. Mi Señor, que me dejes reposar en tu amante pecho, mi Señor, como el apóstol Juan. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado el gozo eterno en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que Dios sería un ingrato cuando estoy, Señor, ante tu altar. Me conmueve el corazón al verte clavado en esa cruz, por mis culpas y mi error. Me has dado
nuevamente la bienvenida a este programa en casa. Te damos gracias a ti porque nos acompañas en este día y también por los días en que nos has acompañado anteriormente, o si recién o es primera vez que ves nuestro programa en casa. Quiero decirte que Dios sin duda tiene una palabra para tu vida en el día de hoy, y no solamente el día de hoy, sino que todos los días de nuestras vidas. Te invito a que puedas escuchar conmigo esta reflexión, y me voy a remitir el día de hoy al libro de Éxodo, allá en el principio del Antiguo Testamento, en específico en el capítulo número 13, versículo número 22. Dice así la palabra de Dios: Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes recuerdan o han visto en televisión o han visto en alguna revista o en algún sermón en la iglesia o alguna historia bíblica en la escuela dominical, quizás en muchos lugares que tú te puedes recordar, la historia de cuando Dios liberó al pueblo de la esclavitud egipcia. Es interesante poder recordar cómo también Dios, a través de Moisés, guió al pueblo hacia la tierra prometida. Y en estos primeros tiempos en que este pueblo de Dios sale del encierro, sale de esta esclavitud ahí en Egipto, vemos este aspecto interesante. Sabemos que una huida que tuvieron ellos fue muy impactante. Si recuerdan bien, cuando los carros de Faraón persiguen y siguen al pueblo de Israel, el pueblo de Dios con sus carrocerías, y el pueblo de Dios venía caminando y ellos veían y divisaban que en un momento determinado venía Faraón, porque nuevamente se le había endurecido el corazón. Recordemos también de que anterior a esta liberación del pueblo vinieron plagas hacia Israel, hacia Egipto. Vinieron plagas y resulta que el faraón egipcio no tenía la intención de liberar al pueblo, y una plaga tras otra plaga no permitían que el pueblo de Dios sea liberado. Pero en un punto determinado se le ablanda el corazón al faraón y el pueblo sale. Pero vemos nuevamente que al faraón se le endurece el corazón y envía a perseguir al pueblo de Dios, que ya habían transcurrido, ya habían caminado un cierto kilometraje, cierto tiempo ellos habían andado ya siendo libres. Pero mentalmente ellos también eran esclavos. Mentalmente ellos venían de un proceso traumático, de un proceso de mucho estrés. Y en específico, cuando yo les relato en este momento, cuando Dios le pone una nube de día y una columna de fuego de noche, es interesante cómo el amor de Dios y su misericordia fue plasmada en estos tiempos, fue plasmada en el pueblo de Israel. Recordemos que esto fue hace muchos años atrás. Recordemos también el contexto de cómo eran sus vestimentas, recordemos el contexto de cómo eran estas travesías, recordemos el contexto también de cómo era la vida en esos tiempos. También es muy importante señalar que Dios no dejó a sus hijos. A pesar de todo este proceso de esclavitud, a pesar de todo este proceso complicadísimo, Dios produjo y Dios proveyó de ellos. Sin dejar de lado también a Moisés, quien dirigió este tiempo, esta liberación. Más adelante, después de esto, también recordamos un punto en que Moisés ascendió, conversó con Dios, y al bajar vio al pueblo enfrascado en una celebración pagana, si bien recuerdan. Es decir, el pueblo de Israel, cuando fue liberado hacia esta libertad de la esclavitud egipcia, vivieron procesos muy llamativos. Y lo que me llama la atención, y desde pequeño me ha llamado la atención, es cuando Dios provee de esta nube y de esta columna de fuego. Recordemos y miremos un poco el mapa, miremos también un poco la geografía, el paisaje de este lugar, que era muy seco, era prácticamente un desierto. Y nosotros sabemos, como acá en Chile está el desierto de Atacama en el norte, el desierto más árido del mundo y con una gran extensión territorial, recordemos que de día el calor es abrumador. El calor es impresionante, es algo que tú no puedes estar expuesto a ese calor por bastante tiempo, ya que sin duda te deshidratas y puedes llegar a la muerte. Y a lo contrario, durante la noche el frío es terrible, un frío que también, si estás mucho tiempo expuesto,
te da hipotermia y te lleva a la muerte. Es decir, el desierto siempre es algo muy paradójico. El desierto siempre es un momento, un espacio de lugar, un espacio territorial muy interesante y que creemos nosotros que no hay vida, que creemos nosotros también de que es difícil vivir. Pero sí hay seres vivos que viven en el desierto, como han habido varios descubrimientos científicos. Y hay animales también que viven en el desierto, que se adaptan a ese clima, a esa condición. Y en específico, volviendo nuevamente a nuestro libro, aquí a nuestra escritura, vemos aquí que la nube de día, la columna de fuego de noche, no estaban por poner solamente. Sabemos de que la nube los protegía a ellos de este calor. Incluso esta nube produjo agua. Esta nube también era como una nube cualquiera que está en el cielo, con la particularidad de que esta nube los protegía a el pueblo, los acompañaba todo el día. Imagínense estar acompañados por algo que te protege todo el día, en estas condiciones climáticas, en específico. En la noche había una columna de fuego. Como yo les mencioné, el desierto en la noche es muy frío y muy helado, entonces necesitaban estar a temperatura, necesitaba tener su cuerpo con calor, ya que podían morir de hipotermia, podían morir de una hipotermia terrible, ya que el frío es muy punzante. En este caso en específico, vemos cómo Dios se preocupa del pueblo. Vemos cómo los detalles también son interesantes de ver. Ellos podían haber pasado por otro sector, menciona el capítulo 13 en versículos más atrás. Ellos podrían haber pasado por otra ruta, pero habían ahí el pueblo de los filisteos y podía haber una huida, podía haber habido un conflicto mayor entre estos pueblos. Pero resulta que Dios en su soberanía también los dirige por otra ruta. Yo me imagino que el pueblo que estaba en ese tiempo era un pueblo a veces muy rebelde, muy conflictivo y no tomaba en cuenta varias veces lo que Moisés indicaba. Y creo que igual había podemos darle un tipo de razón, podemos darle también a ellos como entender su condición. Yo les mencioné que el pueblo había sido liberado de una esclavitud. Yo les mencioné que el pueblo había sido libre después de muchos años, mucho tiempo siendo esclavos. ¿Se imaginan la condición que estaban, el acostumbramiento que podían ellos tener, más bien ellos tenían? Hay una historia, un relato muy interesante acerca de un elefante, que a un elefante le colocaban un grillete en una de sus piernas, de sus patas, y este elefante estaba dando vueltas en círculo porque no podía salir, ya que estaba con un grillo, estaba agrietado, estaba amarrado, estaba ahí encarcelado, estaba siendo esclavo. Y este elefante daba vueltas y vueltas. Y él no podía avanzar más, claro, era lógico. Pero una vez fue liberado, le sacaron este grillo, este grillete, y el elefante siguió dando vueltas y vueltas en el mismo lugar. Porque se había acostumbrado a esta vida, se había acostumbrado a una condición, se había adaptado a una condición. El pueblo de Israel venía adaptado a una condición de esclavitud. Venían adaptados a una condición de trabajar día y noche, más bien todo el día, quizás en la noche. Trabajaban todo el tiempo, pero de una forma esclavizadora. De una forma en que eran sometidos a una autoridad que era autoritaria. A una autoridad que no respetaba derechos humanos como hoy día podemos nosotros tenerlos a través de tratados internacionales. No existían los derechos humanos. Entonces este pueblo, cuando fue liberado, obviamente tenía ciertas características, ciertas condiciones, ciertas formas que llamaban la atención, ya que uno podría decir son libres. Disfruten la libertad. Disfruten esa libertad que tienen. Imagínense un desierto completo para poder arrancar, entre comillas. Pero el pueblo de Israel era desobediente. El pueblo de Israel muchas veces que prefirieron en una ocasión volver a ser esclavos, volver en esa condición, ya que no sabían qué hacer. Y es entendible un estado mental de esas características. Nosotros hoy en día podemos también asociar estas similitudes a través de nosotros, a través de nuestras vidas, a través de gente que quizás conocemos, amigos, familiares que están en una condición muy similar. A veces uno menciona, a veces se pareciera que fuera esclava esta persona de su trabajo, a veces pareciera que fuera esclava de su familia, etc. Entonces nosotros podemos recordar y podemos remembrar en este momento cuántas personas están viviendo como esclavos, como esclavas.
sin darse cuenta, porque imagínense, la generación tras generación que fue esclavizada en Egipto no conocía más allá que eso. Los niños, que después se convirtieron en adolescentes, después se convirtieron en adultos, después en adultos mayores, no conocían otra realidad. Muchas veces nosotros no conocemos otra realidad y estamos esclavos de nuestros quehaceres, de nuestras cosas. Y ojo, esto no quiere decir que nosotros podamos dejar de lado ciertos aspectos de nuestra vida, no, al contrario. Hay cosas que a veces sobrepasan o no sobrepasan y no nos damos cuenta. Y nos quitan tiempo, nos quitan relación con nuestra familia, relación con nuestros amigos, una relación social, y estamos siendo esclavos sin darnos cuenta. Nosotros hoy en día estamos en ese borde, estamos en una línea muy delgada de poder caer en la esclavitud del trabajo, por ejemplo, que hoy en día es muy común. Y muchas veces ha pasado que personas han sido esclavas de su trabajo, personas han sido esclavas de su entorno y no han podido ser liberadas, no han podido ser libres, no han podido ver más allá de lo que hay. Pero eso es un proceso personal, eso es un proceso que cada uno de nosotros sabe, que cada uno de nosotros conoce. Y quizás quienes están escuchando hoy en día, o tú que estás escuchando, quizás en un momento te diste cuenta que estabas en esa situación. Quizás en un momento te diste cuenta de que el tiempo que estabas dándole a otras cosas te tenían atrapado, te tenían atrapada. Y es interesante poder ver y reconocer el momento en que nos damos cuenta de que estábamos así. O quizás hoy día estamos así y nos estamos dando cuenta, pero aún no podemos dar otro paso. Dios siempre se preocupa de nosotros. Dios dice que no nos va a dar más carga de la que nosotros podamos llevar. Es decir, que Dios siempre está al cuidado de nosotros. Y si vemos que esto es una montaña gigante, si vemos de que esto es muy difícil de poder escalar, muy difícil de poder llegar, dice Dios que nosotros no tenemos más carga que la que podamos llevar. Es decir, que lo que tenemos nosotros es suficiente para poder seguir avanzando. Eso sí, hay cosas que en nuestra mente, hay cosas que nuestro corazón no puede desechar. Hay cosas en nuestra mente que a veces nos bloquean, nos impiden poder avanzar, nos impiden poder ser lo que Dios quiere que seamos para Él. Y en este caso, Dios se preocupó del pueblo. En este caso había una nube, había una columna de fuego. Hoy en día, nosotros no necesitamos una columna de nube o una columna de fuego. Hoy día no necesitamos eso, físicamente estoy diciendo, tangiblemente que nosotros podamos observar. Lo que hoy día nosotros necesitamos es el Espíritu Santo. Más aún, es el Espíritu Santo que Jesús, una vez que Él ascendió a los cielos, nos dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy día es nuestra columna de nube. El Espíritu Santo hoy es nuestra columna de fuego. El Espíritu Santo hoy en día es nuestra protección. Es nuestra protección y es donde podemos nosotros recurrir. Qué interesante y qué hermoso es poder recurrir a través de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de una expresión que nosotros hagamos, a través del tiempo que nosotros dedicamos, podemos acercarnos día a día a Dios. En este tiempo, en este momento, quizás necesitamos una nube, quizás necesitamos una columna de fuego, quizás necesitamos una protección tangible, quizás necesitamos ver, quizás necesitamos sentir. Y yo me permito en esta mañana, a través de Dios, que puedas sentir el Espíritu Santo, que podamos sentir el Espíritu Santo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, etc. En el momento en que tú estás viendo esta predicación, viendo esta reflexión, que el Espíritu Santo venga con una columna de nube, con una columna de fuego, no literal, pero sí sentir esa protección, sentir eso de que Dios está aquí conmigo, Dios me está protegiendo de la lluvia, Dios me está protegiendo de este calor intenso, Dios me está protegiendo de este frío intenso. Literalmente no, pero sí hay cosas que nos permiten y nos hacen ver que estamos, necesitamos de Dios, necesitamos de Él, necesitamos que Él venga y nos pueda proteger. Quizás te sientes desprotegido, desprotegida en este día. Quizás te sientes de que nada puede apoyarte, nada puede ayudarte, nada puede ser una piedra de apoyo, un ebenecer, como dice la palabra de Dios. Pero hoy en día el ebenecer, la piedra de apoyo está para tu vida, está para ti. Así como este pueblo de Dios que a veces es rebelde y muchas veces nosotros sin querer nos podemos comparar y podemos observar, nosotros tampoco estamos muy lejanos a ellos. Quizás vemos, son sus problemas de ellos. Pero no, muchas veces también nosotros tenemos esa actitud de esclavos, esa actitud a veces de volver a lo que éramos antes, ¿se imaginan? Volver a lo que éramos antes, decir, avanzamos y en un 2x3 volvemos donde estábamos antes, sumergidos en esa esclavitud, sea cual sea el momento o la situación que estabas viviendo. Dios nos está dando herramientas. Dios le dio literalmente estas herramientas al pueblo de Dios que estaba en el desierto.
A nosotros quizás estamos en un desierto, no literal, pero sí estamos en un vacío. Estamos caminando en un vacío, estamos caminando en un lugar donde no hay absolutamente nada. Pero sin duda que cuando no hay nada, sabemos de que en Dios tenemos todo. Cuando vemos un lugar donde está totalmente lejano, totalmente solitario, es donde Dios nos está mostrando todo. Paradójicamente es el desierto. Paradójicamente hace calor en el día y hace mucho frío en la noche. Es interesante poder llevar este desierto a nuestra vida práctica, vernos dónde estamos hoy en día, ver dónde tú y yo estamos de pie, ver tú y yo dónde estamos nosotros viendo, ver tú y yo cuál es nuestro terreno, cuál es nuestro lugar, dónde estamos posados nosotros, dónde estamos establecidos. ¿Estamos establecidos en el desierto o estamos establecidos en la roca que es Cristo? ¿Estamos haciendo nuestra casa sobre arena o estamos haciendo nuestra casa sobre roca, como nos relata la parábola? ¿Estamos nosotros viendo esta columna de nube? ¿Estamos viendo esta columna de fuego? ¿Estamos sintiendo ese calor que quizás no nos molesta porque tenemos algo que nos protege? ¿Estamos sintiendo ese frío pero también no nos molesta porque tenemos también ese calor que nos está dando un poco de temperatura? Es importante poder nosotros reflexionar esta mañana. Y yo te invito a ti, te invito a que puedas reflexionar, a que puedas darte un tiempo para que puedas decir, Señor, gracias porque sin duda tú has mandado a tus ángeles, tú has mandado a esta nube, tú has mandado a esta columna de fuego, por decirlo así, para que podamos nosotros hablar del contexto de esta reflexión. Gracias, Señor, porque tú nos has dirigido, porque tú nos has guiado y tú nunca nos has abandonado. Gracias por protegerme, gracias por proteger mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, etc. A quienes yo tenga en oración. Nosotros tenemos muchas peticiones y en esta mañana, en este día, en esta tarde, en esta noche, si tienes alguna petición en mente, si tienes alguien en mente, si tienes, o estás tú también, está en tu mente estás tú y te estás viendo, te estás observando, por ejemplo desde arriba, te estás observando y te estás viendo. Necesitas de una oración, necesitas de que algo venga para recobrar energía, para recobrar fuerzas, para seguir avanzando, para seguir caminando. Quizás vamos a seguir caminando en el desierto, como el pueblo de Dios. Quizás vamos a seguir caminando un buen tiempo en un terreno donde no vemos nada. Pero en un terreno donde nosotros no vemos nada, sabemos de que Dios nos tiene preparado todo. Que en este día tu corazón, que en este día tu mente, que en este día tus pensamientos, tus ideas estén centradas en Dios, estén centradas en Cristo. ¿Saben qué? Cuando estamos centrados en Dios, cuando nuestra mente está llena de Dios, está llena de su palabra, entendemos y comprendemos de que los tiempos de Dios son perfectos, son buenos, son agradables, son los necesarios y son lo suficiente. Con Dios tenemos lo suficiente. Tú y yo con Dios tenemos lo suficiente. Padre, en el nombre de Jesús, ahí que tú estás ahí en este momento, orando. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos de que la gracia de Dios pueda estar sobre nosotros siempre. Que tu palabra pueda estar siempre en nosotros. Que tu bendición esté fluyendo siempre en nosotros. Que tu presencia, tu Espíritu Santo esté fluyendo en nosotros. Que la gracia de Dios pueda traer un reconocimiento de la palabra, un reconocimiento del entendimiento de Dios. Padre, que no nos permitas alejarnos de ti, que no podamos ver más allá o no permitimos que si vemos un desierto no poder desesperarnos, si vemos un terreno en que no hay nada no poder desesperarnos, si sentimos mucho calor en el día, si sentimos mucho frío en la noche, trae también tu protección, trae también tu cuidado, trae también, Señor, una palabra fresca para nuestras vidas. Creemos en ti, Dios, creemos en que tú estás obrando y sigues obrando en nuestras vidas, y no solamente aquí en este país, no solamente en esta ciudad, sino que alrededor del mundo. Gracias, Dios, por todos los que también transmiten a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitch, a través de Twitter, a través de todas estas plataformas que sin duda hoy en día han sido tan necesarias para hablar de ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que tú haces. Amén. ¡Wow! Qué bien es orar al Señor, qué bien es poder entender un poco más de su palabra. Y te invitamos para que puedas seguir acompañándonos en lo que queda de este programa en casa. Y nos reencontramos también el próximo domingo con un nuevo tiempo de reflexión que sin duda siempre es agradable y es bueno para nuestras vidas. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Que estés muy bien. Chao. La enseñanza de parte del corazón de Dios ha de ser de mucho beneficio para nuestras vidas. Esa palabra de aliento que quizás en ningún otro lado la escuchaste,
Aquí la escuchaste, aquí Dios te la dijo. Sé valiente y también ten ánimo y aliento en medio de toda circunstancia. Queridos hermanos, antes de despedirnos, queremos dejarlos invitados para el próximo domingo a esta misma hora por el mismo canal, y también invitarte a escuchar el consejo que tenemos preparado para ti este día domingo. Que tengas un muy lindo día junto a tu familia. La Biblia es una colección de libros escritos en diferentes estilos literarios como narrativa, poesía y prosa. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con este tipo de literatura. Sí, todos reconocemos una narrativa cuando la vemos, como Los Juegos del Hambre o El Gran Gatsby. La mayoría de las personas pueden reconocer la poesía, ya sea Walt Whitman o las canciones de Bob Dylan. Todos los días estamos rodeados por prosa, como artículos noticiosos o ensayos. Ahora, todos estos ejemplos son literatura estadounidense moderna. Vienen de este periodo de tiempo y de esta región del mundo. Pero también tenemos literatura inglesa medieval de otro lugar y tiempo, o escritos griegos antiguos de ese lugar y tiempo. Así que cada época y cultura produce su propia clase única de literatura. Para leer la Biblia de manera correcta, necesitamos tener en mente que viene de esta parte del mundo y que fue producida en este periodo básico de tiempo. Entonces, ¿qué es lo especial acerca de la literatura judía antigua? Bueno, una característica clave es que carece de muchos de los detalles que los lectores modernos esperan en las historias y los poemas. Esto la hace parecer muy simple. Pero en realidad es literatura muy sofisticada. Cada detalle que se da es importante. Eso es genial, pero la falta de detalles significa que las historias están llenas de ambigüedades. Quiero decir, mira una de las primeras historias, Adán y Eva en el jardín. ¿De dónde salió esta serpiente que habla? ¿Por qué Dios permitió que estuvieran ahí? ¿Por qué Adán y Eva no murieron ahí mismo como Dios dijo que morirían? ¿Quién es esta simiente de la mujer que destruiría a la serpiente, pero sería mordido por ella? Sí, hay muchos enigmas en esta historia. Algunas de estas preguntas que tenemos, que no son detalles importantes en lo que el autor está enfocado, pero algunas de estas ambigüedades son intencionales. Intencionales. ¿No guiaría esto a malas interpretaciones? ¿A que la gente llene los espacios en blanco con sus propias respuestas? Ese es un riesgo que los autores bíblicos tomaron al escribir de esta manera. Todos tendemos a imponer nuestras propias suposiciones culturales a la Biblia, pero aparentemente ellos pensaron que ese riesgo valía la pena. Estas singularidades son en realidad invitaciones a la aventura de la lectura y al descubrimiento. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, la extraña promesa acerca de la simiente de la mujer aplastando y siendo mordida por la serpiente. Esa palabra, simiente, es una pista para prestar atención a las genealogías, las cuales se encuentran a través de toda la narrativa bíblica. Ellas trazan el linaje desde Eva hasta el rey David y su descendencia. Y en el Nuevo Testamento, Jesús se conecta con la descendencia de este linaje real. Entonces, cuando lees los profetas, Isaías conectó a este rey con el siervo sufriente que moriría a favor de su pueblo. Después, en el libro de Apocalipsis está esta visión simbólica. ¿Y puedes adivinar? Es acerca de una mujer y su simiente. Es Jesús y sus seguidores quienes derrotan al dragón entregando sus vidas. Correcto. Así que cada parte de la historia está llena de ambigüedades, pero todo el conjunto tiene sentido. Este es el genio literario de la Biblia. Te obliga a seguir leyendo y luego a interpretar cada parte a la luz de las demás. Esto parece complicado. No sé si puedo hacer todo eso. Bueno, en realidad no se espera que notes todo esto por ti mismo de una sola vez. Este denso estilo de escritura te obliga a detenerte y luego leer cuidadosamente y embarcarte en este proceso interactivo de descubrimiento a través de toda la narrativa bíblica, a través de toda una vida de lectura y relectura. Ah, muy bien. Literatura de meditación. Sí, en el Salmo 1 leemos acerca del lector ideal de la Biblia. Es alguien que medita en las escrituras de día y de noche. En hebreo, la palabra meditar significa literalmente murmurar o hablar en voz baja. La idea es que cada día durante el resto de tu vida, tú lentamente, calmadamente, leas la Biblia en voz alta para ti mismo. Y luego hables sobre ella con tus amigos, reflexionando acerca de los enigmas, haciendo conexiones y descubriendo lo que todo significa. Y mientras dejas que la Biblia se interprete a sí misma, algo asombroso sucede. La Biblia empieza a leerte a ti, porque al final de todo, los escritores de la Biblia quieren que adoptes esta historia como tu historia.
Así que este estilo de escritura judía antigua debe crear formas únicas de narrativa, poesía y discurso. Correcto. Exploraremos todos estos estilos literarios, empezando con la narrativa bíblica.